¿Qué tal, hermanos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Damos gracias a Dios como todos los días el poder estar a través de la red en comunicación en estos tiempos donde como seres sociables necesitamos estar comunicados. Y bueno, qué mejor motivo el poder comunicarnos para poder recibir todos una palabra de Dios. Así que damos gracias al Señor por todos los que están ahí detrás de la red. Hermana Tamar, que es la responsable de estar ahí tras la cámara para poder llevar a ustedes esta imagen, quien me va informando minuto tras minuto los hermanos que están conectados. Así que queremos dar gracias a Dios a todos los que ya están en la red. Me está diciendo que, bueno, aproximadamente 200 ya están conectados. Así que damos gracias al Señor, y si esto lo multiplicamos por 2 o 3 nada más, queremos decir que habemos varios en esta hora con necesidad de la palabra del Señor. Así que nuestro saludo y bendición a todos los hermanos aquí en la República Argentina, a todos los hermanos desde España que nos siguen todos los días, desde Europa, desde Paraguay, desde Estados Unidos, desde Perú también nos están viendo y haciendo saber, desde Chile. Así que damos gracias al Señor a todos aquellos que después nos hacen saber también que han estado en la red. Y también usted, para seguir los mensajes de cada noche que hemos impartido desde la semana pasada a la fecha, desde que se declarara esta cuarentena en su primer anuncio, hemos estado trayendo palabra del Señor. Así que si usted quiere seguir cada uno de estos mensajes, usted se puede conectar al canal de YouTube de Iglesia.Encuentro y allí los podrá revivir a cada uno de ellos. Así que damos gracias a Dios en este día y gracias al Señor por todo lo que el Señor está haciendo. Nada es ajeno a la voluntad de Dios. Todas las cosas están permitidas por Dios. Ciertamente anoche se nos informó que el señor presidente ha extendido aquí en la República Argentina la cuarentena por 14 días más. Así que, pero bueno, en todas las cosas, en todo tenemos que dar gracias a Dios. Dios sabe por qué. Dios conoce todas las cosas y nada le es ajeno a su voluntad. Ni siquiera lo que pasó Job. ¿Sí? Job pasó por circunstancias muy adversas. Después de tener una vida placentera, bendecida, una vida exitosa, experimentó este hombre lleno de riquezas, una gran familia, 10 hijos, criados, campo, ganado. Pero un día Satanás se presentó delante de Job y empezó a cuestionar la fe de Job. Al cuestionar la fe de Job, hay algo que me llama mucho la atención: cuál era la consideración que tenía Job delante de la presencia de Dios. Un varón justo, recto, piadoso, temeroso. Por eso empieza a cuestionar Satanás la fe de Job. Empieza a cuestionar, diciéndole: sí, Job te adora, Job te alaba, Job te sirve, Job, como hoy día podríamos decir, Job te predica, Job te danza, Job te danza, Job te toca, Job te canta. Como todo lo que quizás tenemos una actividad dentro de la iglesia, o porque Job va a la iglesia, podríamos decirlo en estos días, porque lo tenés lleno de todo, le dice Satanás a Jesús, al Señor. Entonces le pidió todas esas cosas Satanás para que viera hasta dónde Job le alababa o le servía, esperando Satanás que Job se quebrantara en su fe. Fue así que Dios le entregó en las manos de Satanás y empezó Satanás a ir quitando todos los beneficios que Job tenía en la vida, sus beneficios y recursos económicos, los beneficios de la salud y la compañía de sus hijos, los beneficios de su salud. Le fue quitando todo Satanás a Job. Pero una cosa no podía tocar Satanás, que Dios no le permitió, era tocar su alma. ¿Sí? Tocar su alma. No podía tocar su alma. Todas las cosas. A último perdió su relación con su esposa Job por su integridad a Dios. Entonces, hoy día estamos viviendo adversidades, circunstancias
donde no llegamos a este extremo de ninguna manera, donde no sufrimos este tipo de pruebas. Entonces, cuanto más hoy día, conociendo experiencias de hombres que han pasado por situaciones de dificultad, cuanto más hoy día nosotros, frente a una pequeña adversidad, cuanto más hoy día podemos darle gracias al Señor. Le podemos dar gracias a Dios, porque después de todo esto Dios ha prometido ser nuestro cuidador, quien ampara nuestra vida, quien nos guarda, quien nos resguarda. Entonces debemos ser agradecidos con Dios. Y en esta noche quiero tocar un tema muy particular, un tema que seguramente me llamó a mí la atención después de esta tarde de estar hablando con ministros, con líderes, con siervos de Dios. Me llamó poderosamente la atención un tema y precisamente está íntimamente relacionado con el diálogo que tenía Satanás con el Señor. Ciertamente, y que lo que el Señor le responde a Satanás cuando Satanás le pide todas las cosas que Job había adquirido en su vida, y Satanás lo único que no puede tocar era su alma. ¿Qué es lo que era? Era su alma. Nosotros somos seres tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Ciertamente esto es amplio para explayarnos en ello, pero así somos nosotros constituidos en seres espirituales con un alma y con un cuerpo. Ciertamente eso, y por una razón muy específica, muy clara, es que el Señor le dice a Satanás que no podía tocar su alma. ¿Por qué? Porque en el alma está allí, el alma es donde están todas nuestras emociones, donde está todo nuestro conocimiento. Es decir, no es como un espacio físico, sino que es esa parte de nuestro cuerpo que está contenido todo aquello que trabaja en nosotros, las emociones, los sentimientos y los conocimientos. ¿Sí? Es allí donde está todo involucrado en esa parte de nuestro ser que se llama alma. Pero es para que usted nada más tenga un pequeño conocimiento de esto para poder introducirnos en lo que la palabra del Señor en esta noche nos va a hablar en unos pocos minutos, para poder entender ciertamente algunas cosas e interpretación de la realidad. Así como Job pudo interpretar su realidad, que aún en la circunstancia que vivía, su conocimiento y sus emociones le hicieron permanecer firme, aún frente a la adversidad, diciendo que aún con sus mismos ojos vería a su Creador. Es decir, estaban intactas sus emociones, sus sentimientos y su conocimiento. Eso estaba intacto. ¿Por qué? Porque no le fue permitido a Satanás poder tocar esa área de la vida de Job. Entonces vamos a leer un pasaje de las Escrituras bastante conocido por todos los cristianos y que ciertamente es para dar introducción a este tema. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 12, el versículo 4, muy conocido por todos. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Aquí Dios está poniendo un tiempo a las circunstancias que el mundo iba a vivir o en la que el mundo se iba a desarrollar, diciéndole ciertamente: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Yo no sé si usted no está tomando o está entendiendo o está viendo que hay una correlación de la palabra de Dios con lo que está diciendo Daniel. ¿Sí? Está diciendo que los hombres correrán de aquí para allá. ¿Cuántos quisieran correr hoy día? Saltar océanos, saltar países, acortar distancias para poder llegar a sus hogares. Ciertamente sigue diciendo la palabra del Señor: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ciertamente hay cosas que van a marcar y van a determinar un tiempo en la historia de la humanidad, en la historia del mundo.
¿sí? Están determinando un tiempo de fin, dice la palabra del Señor, un tiempo del fin. Y este tiempo del fin está determinado porque el hombre correría de aquí para allá y la ciencia aumentaría. Ciertamente con esto no estoy diciendo de que este sea el fin, no, en absoluto. Hay argumentos y tengo conocimiento de la palabra como para decir que esto no es el fin, es el principio del fin. Principio del fin. ¿Y cómo comienza este principio del fin? Con una cascada de acontecimientos y entre ellos la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, están expresando que habrán pestes, habrá pestilencia y habrá muerte. Ciertamente no estamos lejos de poder entender que estamos en este tiempo en el cual el profeta Daniel está expresando acontecimientos en una época, en un momento de la historia de la humanidad que lo está calificando como tiempo del fin. Pero en fin, está diciendo que el hombre correría de aquí para allá y que la ciencia aumentaría. Entonces, estamos viendo que la ciencia ya ha aumentado, pero ¿quién puede desconocer esto? ¿Quién puede desconocer que en los últimos años, en la última década, se creció en ciencia más que en los últimos 100 años? Y en los últimos 100 años se creció en ciencia más que en todo un siglo anterior. ¿Quién puede desconocer esto? Nadie lo puede desconocer y nadie lo puede negar, que la ciencia va aumentando, pero en forma vertiginosa. Y esto está marcado por la palabra de Dios. Está marcado que la ciencia aumentaría y así lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que dice Daniel? En esto está marcando un acontecimiento que marcaría un tiempo. Y la ciencia está aumentando. ¿Y qué es lo que es la ciencia? La ciencia podemos definirla como que es conocimiento. La ciencia definimos como que es conocimiento, es sabiduría. Y yo quiero decirte que con conocimiento y con sabiduría no nacemos. No. Esto lo remarco porque precisamente ya te voy a explicar por qué razón no nacemos con conocimiento, ¿sí? No nacemos con ello, sino que el conocimiento lo vamos adquiriendo a través de la vida, con estudio, que es la sabiduría, y con la experiencia vamos adquiriendo conocimiento en la vida, ¿sí? Conocimiento que la vida misma nos da, como te decía, el vivir y el transcurrir, que es la vida, que es la experiencia, y por todo aquello que nosotros podemos ir sumándole, que es la sabiduría. Entonces, el conocimiento es el resumen, que es la ciencia lo que determina la palabra del Señor. Entonces, el conocimiento nos hace tener interpretación de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la experiencia más la sabiduría adquirida, nosotros podemos tener una interpretación de la realidad. Es por eso que yo insto, ¿sí?, a los cristianos a estudiar, insto a los cristianos a no perder el tiempo ni desaprovechar las oportunidades para poder aprender. ¿Por qué? Porque precisamente esta ciencia con ella no se nace, con la ciencia no se nace, sino se adquiere. Yo quiero decirte, querido amigo, que si tú quieres aproximarte cada vez más a Dios, ciertamente es necesario tener conocimiento, ¿sí? Y vuelvo a recalcar y que esto lo tengas presente, porque también vamos a hilvanar todo esto que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, yo insto a que los cristianos tenemos que involucrarnos en el conocimiento, que es adquirir ciencia, sabiduría. Entonces tenemos que estudiar, cada uno en el área al cual Dios nos ha llamado y al cual Dios nos ha puesto inquietudes. Tenemos que ahí canalizar todos nuestros esfuerzos para adquirir el conocimiento necesario, la sabiduría. Entonces, de esa manera nosotros vamos adquiriendo lo que llamamos o se determina en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, en el primer libro de Corintios,
capítulo 12, el versículo 8, está diciendo de esta manera: porque a este es dado el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Es decir, está hablando de los dones espirituales. El don de ciencia y el don de sabiduría no se nace. Usted puede nacer con talento. Puede nacer con talento para la música, para el canto. Usted puede nacer con talentos distintos, diversos, para la práctica de algún deporte en particular, específico. Pero usted no nace con conocimiento, usted no nace con sabiduría. No, usted no nace. Usted, el conocimiento y la sabiduría se adquieren. Y para ello Dios nos da tiempos preciosos y oportunidades en la vida para poder estudiar, para poder involucrarnos en alguna de las ciencias que este mundo necesita que sean descubiertas, ¿sí? Entonces le damos gracias al Señor por esto. Pero una cosa es conocer a Dios por su creación, y otra cosa es solo conocer lo creado. A ver si me explico bien. Una cosa es conocer a Dios, ¿sí?, por su creación, y otra cosa es conocer solo lo creado. Y esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo que marca y determina una gran diferencia. Conocer a Dios por su creación, y otra cosa es conocer lo creado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros podemos determinar que el que conoce a Dios por su creación o solo el que conoce lo creado, seguramente no van a coincidir en la interpretación de la realidad o de lo que sucede a nuestro alrededor. Es por eso que la palabra del Señor me reafirma y me confirma lo que dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, el versículo 9, y dice de esta manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese, hay un conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que habíamos definido la ciencia como conocimiento, pero hay una sabiduría y una inteligencia espiritual. Por eso que no es lo mismo conocer a Dios por su creación o conocer lo creado. La ciencia sola determina el conocimiento de lo creado por Dios, pero la ciencia con sabiduría e inteligencia espiritual determina conocer a Dios por su creación. Y es aquí entonces donde marcamos una gran diferencia, porque una cosa es conocer lo creado y otra cosa es conocer a Dios por su creación. Entonces los criterios e interpretaciones son totalmente distintos el uno del otro. Por eso que hoy día hay contraposición, la ciencia natural, la que conoce lo creado, con la ciencia la cual conoce a Dios por medio de su creación, porque no pueden las dos correlacionarse y sacar una misma conclusión. Por eso que nosotros determinamos conclusiones como iglesia e interpretación de la realidad distinta a la que da la ciencia, que conoce la creación, pero no conoce a su creador. Entonces nosotros como iglesia tenemos una interpretación totalmente distinta, diferente de la realidad. Y yo quiero decirte que hoy día, como te decía, esta inquietud me nació podértela traer a ti después de haber tenido algunas conversaciones con líderes y pastores de la iglesia, donde con ciertas preguntas y podíamos sacar algunas de las conclusiones e interpretaciones de lo que está sucediendo en nuestro día. Yo quiero decirte, hermano, que lo que está sucediendo hoy es lo que precisamente determina Daniel, que estos acontecimientos sucederían y marcarían un fin. Y que, como dice Lucas y como dice Mateos y como dice Apocalipsis capítulo 6, determinan el principio de ese fin, lo cual desencadenarán una serie de acontecimientos. Y la interpretación de estos acontecimientos, yo quiero decirte cuáles son a mi percepción. Los acontecimientos que hoy día están sucediendo, nada más que están preparando el escenario de ese fin.
están preparando el escenario de ese fin. Una de las cosas que lo decía estos días atrás, estas noches atrás, cuando te traía una palabra de Dios, una de las cosas es precisamente esta red, la red que nos comunica a través de todo el mundo y nos acerca, que es el Internet, porque Dios se va a usar de esa ciencia para dar a conocer acontecimientos que la palabra del Señor lo han anunciado, como es que todo el mundo tendrá que conocer de que cuando los dos testigos que se levanten en un futuro y sean muertos y expuestos en la plaza por 3 días, dice que todo ojo lo verán. Entonces, esta es una preparación para esos acontecimientos. Esta es la interpretación que vemos y es diferente de la ciencia, que solo conoce lo creado, y la ciencia que conoce al creador con lo que ha creado. Entonces esto es lo que está marcando esa diferencia. Pero a su vez estos acontecimientos que estamos viviendo, yo quiero decirte que lo que está haciendo es la preparación para otros acontecimientos que han de venir a este mundo. Está preparándose el mundo, y Dios está permitiendo, así como permitió que su siervo fiel Job fuera torturado, por decirlo de alguna manera, fuera golpeado por Satanás, quitándole todos los recursos, trayendo muerte a su familia, trayéndole desgracia en su vida, enfermedad sobre su carne. Yo quiero decirte que todas esas cosas estaban predestinadas y autorizadas y permitidas por Dios. Y así, de la misma manera, hoy día Dios está permitiendo todas estas cosas porque tiene un propósito, que es precisamente preparar al mundo para los acontecimientos del fin. Y de esto se tiene que apoyar de la ciencia. Entonces la ciencia va a determinar como ciencia la necesidad de ahora, en un presente muy cercano, de poder empezar los gobiernos a coordinar estrategias de salud, estrategias políticas, económicas, y va a empezar a hacerse alianzas y estrategias que van a tratar de unificar criterios hasta poder lograrse el propósito que Dios tiene en los acontecimientos del fin, que es una única política económica, una única política de salud, una única política global. Eso lo determina la palabra del Señor, y eso le pone un nombre, precisamente para no atemorizar y aterrorizar. No quiero determinarlo, pero sí un gobierno único a través del mundo, y eso es lo que determina la palabra del Señor. Entonces, lo que está sucediendo en estos días son señales de los tiempos del fin, pero para esto necesitamos tener ciencia, conocimiento, ¿sí?, e inteligencia espiritual para poder discernir la voluntad de Dios, o poder solo sacar conclusiones objetivas, reales, que no coinciden del todo en la interpretación de los acontecimientos con los hombres de fe. Por eso yo te estoy trayendo esta palabra en esta noche, para que tú te prepares, para que tú estés atento a la palabra de Dios, para que tú te estés informando no tan solo de la ciencia, que solo conoce la creación de Dios, lo creado, sino que también puedas estar informándote de la ciencia que tiene la interpretación y la inteligencia y la sabiduría del Espíritu de Dios, que es la palabra del Señor. Por eso yo te digo que todos estos acontecimientos tienen un propósito, tienen un fin. Dios lo ha permitido porque de cierto se está el mundo preparando para lo que determina Daniel en el capítulo 12, versículo 4, que será el tiempo del fin. Así que yo espero que esta información puedas recibirla, esta información la puedas procesar, esta información la puedas creer a la luz de la palabra de Dios, para que te puedas preparar a lo que ha de venir en el futuro, ¿sí? Y ciertamente viene un futuro en lo inmediato, viene un futuro difícil, viene un futuro donde esta problemática azotará al mundo todo, azotará a los países,
pero también azotará a la iglesia en alguna medida, que son los efectos económicos. Y yo quiero decirte, pastor, líder, que te prepares para esta circunstancia que vamos a vivir en lo inmediato, el problema económico, pero también vamos a vivir un problema espiritual, porque vamos a tener que empezar a abordar sistemas de comunicación y relación con el pueblo de Dios para que no se enfríe frente a estos problemas que han de venir, porque yo estoy seguro y te declaro, quizás pueda equivocarme, pero que no nos vamos a poder reunir como iglesia en lo inmediato, cuando quizás dentro de 2 semanas abran a esta cuarentena, pero no va a ser abierta en su totalidad para la libre circulación y reunión, sino que vamos a tener limitaciones, y entre esas limitaciones estoy seguro que van a entrar las iglesias. Así que tenemos que prepararnos, entonces tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener sabiduría e inteligencia espiritual para poder armar estrategias para poder enfrentar el futuro que se nos avecina, pero también tenemos que estar viendo más allá los acontecimientos, por qué razón Dios permite esta circunstancia, que Dios está preparando al mundo, lo está preparando para que este mundo tenga el escenario ya preparado para cuando tenga el momento en que venga Él como segunda vez a esta tierra. Así que yo quiero decirte, hermano, que te estoy dando una información en esta noche, información que no la vas a recibir de los medios de comunicación, porque solo tienen una ciencia, un conocimiento de la creación de Dios, pero no tienen el conocimiento y la interpretación ni la inteligencia espiritual para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Así que Dios te bendiga en esta noche. Yo le doy gracias al Señor por permitirnos estar en esta hora en comunicación y en comunión, que a lo que llama el Señor, de que podamos estar y seguir siendo, aunque estemos a la distancia, uno en Cristo Jesús. Así que doy gracias al Señor por todos aquellos que se sumaron a esta transmisión. Le damos gracias al Señor por todos aquellos a los cuales esta palabra día a día le está bendiciendo en sus vidas. Le doy gracias al Señor por permitirnos de poder seguir hablando libremente de la palabra de Dios. Así que gracias al Señor. Mañana una nueva transmisión a partir de la hora 21 a través del Face de Punto de Encuentro. Gracias al Señor a todos aquellos más de 200 en red, juntamente a Punto de Encuentro, viendo esta transmisión y recibiendo esta palabra de Dios, que de seguro no volverá vacía. Seguro que alguien la está tomando, la está reflexionando, está recapacitando, porque es ciencia, conocimiento, sabiduría, pero con inteligencia espiritual. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a orar a Dios en esta hora, le vamos a dar gracias al Señor, y más que nunca hoy día, teniendo la inteligencia, interpretación espiritual de la ciencia, la cual a través de la palabra de Dios podemos tener, nos da certeza y más confianza que la palabra de Dios es real y es verdadera y es eficaz, como dice el apóstol. Así que vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amado Dios, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Agradecemos, Señor, esta palabra, Dios, que nos edifica, esta palabra que nos enseña, Señor. Agradecemos, Señor, capaz que es la palabra que no causa gozo al presente, Dios mío, pero sí que nos edifica al futuro, nos da crecimiento, Dios. Por eso yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que esta palabra, Dios, tenga cabida, Señor, en cada corazón, que pueda ser atesorada, Dios mío, como el valor que tiene, Señor. Amado Dios, te damos gracias por los líderes, los siervos, Señor, que están escuchando una palabra en esta hora. Te doy gracias por permitirme traerla, Señor, Dios mío, a través de este medio.
Gracias te damos, Señor, y te ruego una bendición, Señor, una bendición especial sobre nuestras vidas, nuestros familiares, nuestros amigos, por nuestra sociedad, Señor, que tú puedas extender tu mano, Dios mío, así como Abraham quiso interceder por Sodoma y Gomorra, Señor. Amado Dios, yo te ruego, Señor, te ruego por los pueblos, Dios mío, te ruego por los países, Dios, te ruego, Señor, aún, Señor, con el desconocimiento que se pueda tener de la palabra, Dios, tú puedas tener misericordia de ellos. Gracias te damos, Señor, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, que esta palabra pueda ser revelada a tu vida con la verdad, la certeza que tiene. Y mañana una nueva transmisión a partir de la hora 21 en este mismo lugar, en el Face de Punto de Encuentro. Dios te bendiga, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches en el nombre de Jesús.